الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, unos de los principios en los cuales se basa la vida del creyente y del musulmán es el ejemplo no solo del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sino que también el ejemplo de los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam. Se dice que una persona que vive en diferentes lugares, diferentes ambientes, ha experimentado diferentes y diversas circunstancias y condiciones, sabe mucho más manejar las situaciones en comparación a aquellas personas que se confinan en un lugar, porque nuevos acontecimientos aparecen al frente de él, nuevas experiencias, tiene la oportunidad de explorar y así en cualquier situación que acontezca sabe cómo solucionar los problemas y las diversidades de la vida. Por eso es que se nos enseña a nosotros, y el Sagrado Corán se enfoca en la historia de los profetas anteriores. El objetivo es que reflexionando en estas historias encontraremos situaciones diversas que han acontecido en el pasado y tomando en cuenta esas situaciones, si hay algo asemejado, podemos sacar las soluciones como lo mencionan nuestras fuentes del Islam. Por lo tanto, los compañeros del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fueron certificados en el Sagrado Corán y el Todopoderoso dice: Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Fueron personas guiadas por Allah subhanahu wa ta'ala y fueron personas encaminadas. Si preguntamos al Sagrado Corán sobre la fe y la creencia de los compañeros del profeta, el Todopoderoso dice: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si creen en Dios al igual que creyeron ustedes, ¿a qué se refiere ustedes? Los compañeros del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. El Sagrado Corán dice: فَقَدْ اهْتَدَوْا. Estarán guiados y estarán encaminados. Queridos hermanos, unas de las escenas de la vida del profeta alayhi salatu wassalam, que es un gran ejemplo para nosotros en estos días que estamos viviendo, que son los últimos días del año, y en estos días donde vemos a nuestro alrededor celebraciones que se realizan y que se celebran por otras culturas, por otras tradiciones, cómo mantenernos firmes en nuestros principios religiosos, eso lo podemos ver en los ejemplos de los compañeros del profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. El versículo que les recité al principio: Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, la tahunullah, no traicionen a Dios, no traicionen a su mensajero, no traicionen a lo que se le confía a ustedes, y sepan que sus hijos y sus bienes son una prueba de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo se reveló en un historial.
se narra que entre las guerras que acontecieron en la época del profeta alayhi salatu wasalam, hubo una guerra que se llama la guerra de las trincheras, Khandak. En esa guerra los musulmanes, el profeta alayhi salatu wasalam, hicieron un acuerdo, un pacto y un trato con los judíos, Banu Qurayza, que ellos estarán en la fila de los musulmanes. Ellos vivían alrededor de Madina Munawwara, estarán con los musulmanes y apoyarán a los musulmanes en contra de los incrédulos que se dirigían hacia los musulmanes y hacia Madina Munawwara. Los judíos de Banu Qurayza traicionaron al profeta alayhi salatu wasalam, traicionaron a los compañeros del profeta alayhi salatu wasalam. Cuando finalizó esta guerra, el profeta alayhi salam con sus compañeros se dirige hacia Banu Qurayza. Ellos vivían en un fuerte que estaba tan fuerte y tan fortalecida que nada se podía filtrar adentro donde ellos vivían. Entonces el profeta alayhi salatu wassalam con sus compañeros situaron ese lugar, rodearon ese lugar. Ellos estaban seguros, los judíos, que nadie podrá entrar y nadie podrá dirigirse hacia nosotros porque estamos completamente sellados por afuera, por el fuerte que ellos vivían. Pero hasta días el profeta y sus compañeros se mantuvieron rodeando y situando ese lugar hasta que los judíos decidieron, que traicionaron al profeta en Khandak, ellos decidieron que vamos a hacer un acuerdo, una reconciliación, un sulah para finalizar este tema. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam envía a un compañero que se llamaba Abu Lubaba, Abu Lubaba radiyallahu anhu. Abu Lubaba radiyallahu anhu se dirige hacia la gente que residía en esa fuerte Banu Qurayza y tenía a sus familiares también que vivían en ese sitio. Entonces cuando aparece Abu Lubaba al frente de ellos, todos viendo que Abu Lubaba tiene familiares que viven con nosotros, todos se dirigen, hombres y mujeres se dirigen hacia Abu Lubaba y empiezan a llorar al frente de él. Y le hacen una pregunta a Abu Lubaba: ¿qué opinas si consideramos al profeta o a Muhammad como el juez para que tome la decisión final entre nuestro asunto? Abu Lubaba radiyallahu anhu solo hizo una expresión facial, ni siquiera habló, una expresión física y facial hizo, indicando que si van a considerar al profeta Muhammad como el juez que tome la decisión, tendrán un fin desfavorable. Solo tenía que hacer esta expresión. Entonces ellos decidieron que el juez que va a decidir será Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu, otro compañero del profeta alayhi salatu wasalam. Por acá Abu Lubaba, por solo hacer una expresión facial, se lamentó tanto y se puso tan triste que en vez de volver hacia su familia, se dirige directamente hacia la mezquita de Madina Munawwara y se amarra con un pilar de esa mezquita. Se amarra completamente bajo un pilar de la mezquita de Madina Munawwara y dice: hasta que Dios no revele el perdón, me quedo acá o me muero. Dos opciones: o Dios me revela mi perdón, porque sintió que esa expresión facial era una traición al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y era una traición a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces se quedó amarrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 9 días se quedó amarrado con ese pilar. No se movía de ahí y muchas veces caía desmayado por no atender sus necesidades físicas, por no alimentarse debidamente. Se quedó hasta 9 días amarrado. Hasta que pasaron los 9 días y Allah el Todopoderoso revela un versículo desde el cielo. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oh creyentes, no traicionen a Allah, no traicionen al profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, no traicionen en lo que se le confía a ustedes, a pesar de que ustedes saben, wa'alamu, sepan, annama amwalukum wa auladukum fitna, que sus bienes y sus familiares son una prueba de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, al igual que Abu Lubaba, por ver un interés familiar, que su familia residía en esa fuerte, hizo una expresión facial y traicionó a Allah y a su profeta alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en este versículo que por intereses familiares, intereses económicos, no comprometan sus principios religiosos. Entonces este versículo se revela y el versículo indica el perdón que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a Abu Lubaba radiyallahu anhu,
Los compañeros, cuando reciben este versículo del Sagrado Corán, se dirigen hacia Abu Lubaba para soltarle la soga con la cual se había amarrado. Abu Lubaba dice: no voy a permitir que nadie me suelte esta soga hasta que no venga el profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. El profeta alayhi salatu wa salam se dirige hacia Abu Lubaba y manda que se le solte la soga, y por ser tan feliz que se reveló un versículo por él, Abu Lubaba dice que voy a dotar toda la riqueza que yo tengo en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta alayhi salatu wa salam nos enseña mantenernos neutrales, atender nuestras necesidades, apoyar al prójimo, a los necesitados, a los pobres. Entonces el profeta alayhi salatu wa salam le recomienda a Abu Lubaba que no dotes y no dones todo el dinero que tiene, ponle una parte y deja una parte para ti y para tu familia. Queridos hermanos, después de este acontecimiento, hasta el día de hoy, cuando uno hace Umrah, uno visita Madina Munawwara, ese pilar se reconoce como Ustuanatu Abi Lubaba radiyallahu anhu. Como se amarró en ese pilar, hasta el día de hoy, ese pilar se reconoce por este sahabi, por Abu Lubaba radiyallahu anhu. Queridos hermanos, el mensaje y la reflexión en esta historia es que Abu Lubaba se preocupó por su fe solamente por una expresión facial, solamente por una expresión física que él le había señalado a la gente de Banu Qurayza. Nosotros en nuestras vidas, ¿cuántas faltas nosotros cometemos que no disminuye nuestra fe, sino que invalida completamente nuestra fe, sin que nosotros nos demos cuenta? Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que conocer cuáles son los aspectos y cuáles son los actos que invalidan nuestra fe. Nosotros escuchamos Nawaqidul Wudu. ¿Qué significa Nawaqidul Wudu? Nawaqidul Wudu significa los aspectos que invalidan el Wudu, la impureza que aparece en el cuerpo por el cual se invalida el Wudu y no se cuenta el Wudu, por lo tanto no se puede rezar. Sí lo conocemos, pero no conocemos muchas acciones, muchos aspectos que no se relacionan solo por bajadas y subidas de nuestra fe, sino que invalidan completamente nuestra fe sin que nosotros nos demos cuenta. Y en mucha ocasión, queridos hermanos, salen palabras de la boca, o aparecen ideologías o pensamientos en el corazón voluntarios por los cuales se invalida completamente el imán. Y una persona sigue rezando, sigue ayunando, sigue recitando el Sagrado Corán, tal vez fallezca, lo entierren en un cementerio musulmán, se le rece el rezo fúnebre y también se le esté enviando el ajr, pero no beneficia absolutamente nada porque ya había invalidado su fe por esa acción. Por lo tanto, queridos hermanos, nos corresponde conocer cuáles son los actos y cuáles son las obras que invalidan nuestra fe. Queridos hermanos, básicamente el imán y la fe se componen en 3 elementos. Y los 3 elementos son complementarios. Número 1, at-tasdiq, creer con certeza lo revelado desde el cielo, que se refiere al corazón. Número 2, al-iqrar bil lisan, verbalmente confesar y atestiguar de ser siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y seguidor del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Y el tercer elemento complementario es al-amal bil jawarih, obrar y demostrar prácticamente. Muchos preguntan y muchos se dicen que no, lo más importante es el corazón, lo más importante es creer. Si uno no está practicando, es algo secundario. Le damos un ejemplo simple y sencillo, tomando en cuenta el mundial, el deporte. Si una persona favorece a un equipo, supongamos que Portugal, y se está poniendo el suéter de Francia, ¿quién va a creer que existe un Portugal en el corazón si no se expresa en forma física? Entonces, si yo digo y creo que soy musulmán, y ese Islam no se refleja rezando, ese Islam no se refleja ayunando, ese Islam no se refleja tratando debidamente y buenamente al prójimo, a mis vecinos, a mis amigos, a los demás, ¿cómo se puede reconocer esa fe en el corazón? Por lo tanto, la fe se demuestra prácticamente y nuestra práctica es que indica si existe una fe verdadera en el corazón o no. Entonces, estos son los 3 elementos complementarios de la fe. Si no existe un elemento, la fe queda incompleta. ¿Cuáles son las obras que invalidan nuestra fe? Hay 3 clases de obras. Número 1, obras dogmáticas que se refieren al corazón, que se refieren a los pensamientos, a las creencias, i'tiqadiyya. Número 2, obras lisaniyya, verbales,
que invalidan la fe. Y número 3, obras prácticas que invalidan nuestra fe. Entre las obras dogmáticas, número 1, ash-shirk, asociar a otros con Allah subhanahu wa ta'ala. El politeísmo invalida la fe, ya sea en el politeísmo, la astrolatría, la idolatría. De igual forma, el ateísmo también está en contra de la fe, invalida la fe, porque los ateos están asociando a la naturaleza con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, todas estas ideologías invalidan la fe. Allah el Todopoderoso dice: Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona lo que se asocia con él. El resto de los pecados, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdonará como desee. Número 2, desmentir alguna ley, alguna norma establecida por Allah subhanahu wa ta'ala, aunque esa norma no sea obligatoria. Por ejemplo, la poligamía. La poligamía no es una obligación, pero se reveló este aspecto en el Sagrado Corán. En caso de que una persona se niegue de la poligamía y dice que la poligamía no existe en el Islam, no es obligatorio, pero se está negando, a pesar de que el Sagrado Corán está claro y está evidente con este concepto, faqad kafar. Se desmintió de algo establecido por Allah subhanahu wa ta'ala y este acto invalida su fe. De igual forma, al igual que Islam falsifica las tradiciones paganas, las tradiciones que provienen de otras culturas, otras ideologías, le corresponde a un musulmán falsificar, desmentir y apartarse de todas esas actividades paganas que son falsificadas por el Islam. En caso contrario, uno está mintiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala porque Allah lo falsifica. Entonces, en este caso también se consideraría un acto que invalida la fe. Allah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Que si vas a seguir las ideologías que otros siguen sin evidencias, resultarás siendo un injusto al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. De igual forma, lamentarse del Islam, del Sharia, de las normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Escuchamos a muchas personas diciendo: ¿por qué nací en una familia musulmana? Soy un musulmán halal, haram, abstenerme de esto, realizar esto, obligado a hacer esto. Miren, aquellas personas que no creen en Dios, que no creen en las religiones, pueden vivir la vida con toda la libertad, pueden hacer lo que quieran. Tomemos un paso de más, pueden cambiar su identificación también. Entonces, estos pensamientos que vienen en el corazón, que indica que uno no está conforme con la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, con la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, también es un acto que invalida la creencia y la fe. Después de este pensamiento, una persona reza, una persona ayuna, una persona peregrina, no se beneficiaría por absolutamente nada porque no está encaminado en la creencia correcta. De igual forma, aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe y lo considera ilícito, uno por la circunstancia lo convierte en halal. El interés está prohibido en el Islam y esa prohibición está aclarada en el Sagrado Corán. El que se dedica al interés, el Sagrado Corán dice que él está anunciando guerra a Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona diciendo: no, vivimos en una condición que sin eso no se puede vivir, no se puede trabajar. Entonces él le está diciendo a Allah: oh Allah, abwabur rizq mughlaqa. A pesar de que Allah dice que yo soy el encargado de sustentar. Yo, dirigiéndome hacia una prohibición, le estoy diciendo a Allah que, oh Allah, el rizq está cerrado. No hay ninguna puerta excepto el haram. Entonces, en caso de que una persona, por la situación, convierte a un haram en halal, está poniendo en riesgo su fe. Es un acto que pone en riesgo su fe. De igual forma, queridos hermanos, ir y dirigirse y acudirse hacia los kahana, hacia los adivinos. Muchas veces esto ocurre por falta de fe. Por ejemplo, cuando una persona se casa, lo que desea es tener familia, tener hijos. Conceder hijos no está en las manos del ser humano, está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Muchas veces cuando uno no llega a tener hijos, hace todo el esfuerzo, medicamentos, acude a los médicos, aún no hay resultados. ¿Qué es lo que hace? Lamentablemente, se dirige hacia adivinos, hacia magos. Y lo que dicen los magos, creen sus palabras y hace lo que ellos dicen. El profeta sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dice: Man ata kahinan
فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. El que se dirige hacia un adivino para resolver sus casos es desmentir lo que se le ha revelado al profeta alayhi salatu wasalam. Y en muchos casos uno tiene hijas y quiere hijos y no llega a tener hijos. ¿Qué es lo que hace? Cuando no sirve nada se dirige hacia los magos, se dirige hacia los adivinos. El profeta alayhi salatu wasalam claramente lo dice que es kufr, es desmentir a Allah subhanahu wa ta'ala, desmentir al principio del Islam. Y en otro relato el profeta dice: Man ata kahinan fasaddaqahu, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal salatun 40 laylatan. El que se dirige hacia un mago, hacia un adivino que está hablando sobre las cosas futuras. El Sagrado Corán dice: Qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Solamente el que conoce el ghaib y lo oculto es Allah subhanahu wa ta'ala. Ningún ser humano lo puede descifrar. Aún uno se está dirigiendo, no gana nada rezando hasta 40 días, no gana ninguna recompensa. Por lo tanto, queridos hermanos, todos estos aspectos que tal vez se filtren en nuestra vida, invalidan nuestra fe. Y nosotros orando, ayunando, rezando, no ganaríamos absolutamente nada. Por lo tanto, queridos hermanos, al igual que somos conscientes de aquellas obras que invalidan, aumentan o disminuyen nuestra fe, nuestra creencia, también tenemos que estar conscientes de todas aquellas acciones y obras que invalidan nuestra fe, porque la preservación de fe es lo más importante para un musulmán. De hecho, un musulmán, su objetivo no son ganancias terrenales, sino que un musulmán vive por Allah subhanahu wa ta'ala, vive por la eternidad, y el objetivo es complacer a Allah y vivir respectivamente como se le indica. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en los versículos coránicos, de mantener nuestra fe, nuestra creencia a salvo, y que nos mantenga firme en el camino correcto. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.